Dios les bendiga. Hoy es un día muy especial, hermanos, porque estamos aquí para adorar, para honrar a nuestro Dios, para alabarle, para bendecirle, para darle gracias. Y sabemos que, como dice su palabra, que donde dos o más están reunidos en su nombre, ahí está Él. Entonces, con respeto, con veneración, dándole la honra y la gloria, vamos a iniciar este servicio, hermanos, y les voy a pedir que, puestos de pie, abran sus Biblias y vamos a buscar un pasaje de la palabra de Dios que se encuentra en el Salmo 24. Amén. Este salmo lo vamos a leer todos juntos, hermanos. Y dice la palabra de Dios: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de gloria. En esta misma actitud, hermanos, vamos a orar al Señor. Bendito Dios y Padre Santo, en esta mañana, Señor, estamos aquí reunidos, Señor, primeramente rogándole el perdón de nuestros pecados, Señor, de los pecados de nuestros hijos, de los pecados de su pueblo, Señor. Por favor, perdónenos, Señor. Y usted conoce nuestra necesidad en este día y siempre, Señor. Esa necesidad de buscarle, Señor, esa necesidad de encontrar esa paz, ese gozo, Señor, en su presencia. Esa necesidad del alimento espiritual que usted tiene preparado siempre para nosotros, Señor. Esa necesidad de tener esta preciosa comunión con usted. Usted conoce todo esto, Padre Santo. Y primeramente queremos, como dice Apocalipsis, Señor, que Él está a la puerta y llama y toca, Señor, y el que abre, Señor, usted entrará en Él y cenará con Él. Por eso en este momento, Señor, como dice también el Salmo, abrir puertas eternas, Señor, y entrará el Rey de gloria. Entre nuestra vida, Señor, nuestro corazón, en nuestra mente, que podamos nosotros reconocer su grandeza, reconocer lo bueno, lo santo que es, Señor, y que podamos nosotros en el nombre de Cristo Jesús estar en esta preciosa comunión con usted. Bendíganos, Señor, se lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Asimismo, hermanos, vamos a buscar otra lectura que se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 3. Hebreos 1, del versículo 1 al 3. Amén. Amén. Juntos, hermanos, también vamos a hacer esta lectura. Dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo
mismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Muchas personas ya tienen al menos la palabra de Dios. Ya no se les reconoce como tal, como lo que es la palabra de Dios. ¿Qué pasaría si entrara aquí, por ejemplo, el presidente de la República o el gobernador? Creo que todos estaríamos atentos, estaríamos respetuosos ante la palabra. Y hace tiempo, hermanos, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, los profetas eran respetados, eran de gran estima, y era valorada todo lo que ellos decían, porque era palabra de Dios que Dios les transmitía al pueblo a través de ellos, y la tenían en gran aprecio y en gran respeto. Y ahora, hermanos, ahora somos más privilegiados, porque ahora Dios nos está hablando a través de Jesucristo, y Jesucristo es la palabra de Dios. Entonces, cuánto más privilegiados somos y cuánto más deberíamos de valorar lo que Dios nos da, lo que hace Dios en nosotros a través de su palabra, a través de la predicación, a través de las lecturas que Él nos da. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces es una bendición que podamos nosotros tener la palabra donde Dios mismo nos está hablando a través de su Hijo Jesucristo. Los invito, hermanos, a que con gozo, con alegría, con gratitud, alabemos al Señor a través de nuestras alabanzas. Voy a pedir a nuestros hermanos que nos ministren. Bienvenidos a esta que es la casa del Señor cuando nosotros estamos reunidos. Es precioso poder estar aquí reunidos. Los invito a que nos pongamos en pie para poder alabar a nuestro Dios en esta mañana. Dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Así que cantémosle, mis hermanos, con alegría, como cada mañana lo hacemos cuando nos despertamos y vemos la gloria de Dios. Cantémosle. Cada mañana
más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y con esto en mente, mis hermanos, podemos cantarle a nuestro Dios, sabiendo que Él por siempre nos ha amado, por siempre es fiel y siempre nos acompaña. Así que cantemos por siempre. Su amor es para siempre.
Padre bueno, le alabamos, le bendecimos, Señor. Le rogamos que disponga de nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, Señor, para escucharle, para que esa palabra que usted tiene para nosotros sea viva y eficaz en nuestro corazón, Señor, en nuestra mente, que podamos vivirla, Señor, en nuestra vida normal, Señor. Yo le pido que bendiga a nuestro pastor, que lo unja con su Espíritu Santo, con sabiduría espiritual, Señor, y que podamos nosotros ser receptivos a su palabra. Se lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal, hermanos? Bendito Dios que podamos estar juntos, ¿verdad? Pues es una bendición empezar la semana, primer día de la semana, pues recibiendo alimento espiritual, recibiendo palabra de Dios. Y pues es hermoso realmente lo que hemos aprendido en esta carta, ¿verdad? De Pablo a las iglesias de Galacia. Así que mis queridos hermanos, sean todos bienvenidos. Saludémonos como lo hacemos desde la pandemia. Ponten a hablar de junto. Inclinémonos. Bendito Dios. Seguimos. Y esta entrega número 12, mis queridos hermanos. 12 semanas hemos estado en este recorrido, en este hermoso recorrido que hemos hecho a través de la carta de Pablo a las iglesias de Galacia. Y en este recorrido creo que nos ha hablado, creo que nos ha desafiado el Señor, que nos ha exhortado, que nos ha ido llevando cartas credenciales, elemento teológico importante, y después Pablo empieza con la parte final de esto a aterrizar en cuestiones prácticas, algo que les quiere decir a ellos y que nos es pertinente también a nosotros, porque ¿qué creen? Con este pasaje me doy cuenta que como humanidad no hemos cambiado mucho. Tenemos un Dios inmutable, un Dios que ha sido y será siempre el mismo. Sus misericordias son las mismas, su amor hacia nosotros es lo mismo, y luego pensamos, no, pues ya como humanidad ya evolucionamos, ¿no? Ya somos una sociedad más avanzada, ya hemos dejado atrás la barbarie del pasado. Y cuando vemos este pasaje, esos mismos vicios, esos mismos pecados, esas mismas desviaciones que tenían en la iglesia de Galacia, las tenemos hoy presentes en nuestra sociedad. Y de eso nos trata Pablo. Él está hablando a ellos, pero plasmado en la palabra de Dios nos está hablando a nosotros, en nuestra realidad, en nuestra época, en nuestro momento histórico, en nuestro momento personal. Así que es importantísimo este asunto. Vamos a ver la introducción. Ahora no voy a hacer dos, sino nada más una introducción grabada, que es la misma que tenemos también en nuestra iglesia madre, la iglesia Bautista Oreb, y después nos vamos directo a las enseñanzas, mis queridos hermanos. Estamos llegando a la final del mensaje de exhortación que el apóstol Pablo escribió para los hermanos de Galacia. Ha planteado el problema, les ha dado argumentos que incluyen su propio testimonio apostólico, les ha hecho ver la experiencia de salvación y discipulado que ellos han vivido. Les imparte importantes enseñanzas con sólidos argumentos basados en la Escritura y, en medio de todo, les ha demostrado lo inadecuado, necio y torcido que resulta dejar de vivir en la gracia de Dios y pretender regresar a una vida esclavizada al legalismo. De pasada, ha desenmascarado a los judaizantes y legalistas que los han embrujado con sus herejías. Desde el pasaje anterior, Pablo inició su conclusión exhortándoles a permanecer en la libertad cristiana que el Señor ganó para nosotros en la cruz, y ahora les imparte la que puede ser la enseñanza más importante de todas: cómo vivir en el Espíritu. Seguramente a los gálatas les pasaba lo mismo que a la gente de nuestro tiempo. Se preguntaban, ¿cómo podemos vivir para agradar a Dios? Si no seguimos las reglas, mandamientos, prohibiciones y rituales, ¿cómo sabemos que hacemos el bien? Si somos pecadores, ¿cómo es que podemos ser santos? Y a causa de esto, Pablo imparte una extraordinaria enseñanza. Ya nos habló de la diferencia entre la ley y la gracia. Nos habló de la diferencia entre vivir por obras o vivir por fe. Y ahora nos habla de la diferencia entre vivir en la carne o vivir en el Espíritu. Leamos el pasaje que estudiaremos hoy. Digo pues,
andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5 del 16 al 24. Hagamos una breve mención de las obras de la carne que nos enlista el apóstol. Se trata de una especie de catálogo de fechorías en las que no es bueno detenernos, pero conviene que las definamos un poco para identificarlas. Después estudiaremos juntos las importantes enseñanzas que nos presenta. Adulterio. La palabra es moiquía y significa infidelidad sexual en el matrimonio. Fornicación. La palabra es pornía. Se deriva de la palabra prostituta, que a su vez se deriva de una palabra que significa venta de esclavos. Habla de una esclavitud a la sexualidad pervertida, relaciones sexuales sin un compromiso de pacto matrimonial. Inmundicia. La palabra es acatarsia. Se refiere a una impureza médica o ritual, religiosa. Se refiere a la contaminación moral de la sexualidad, pensamiento cochambroso, tendencia al obsceno, impureza mental. Lascivia. La palabra es aselgia. Habla de libertinaje desvergonzado, desenfreno. Se trata de una disposición desmedida al placer, un amor imprudente y audaz por el pecado que desprecia la opinión de Dios y la de otros. Idolatría. La palabra es idolatría. Significa inclinación a la adoración de cosas que ocupan el lugar de Dios. También se refiere a una inmoralidad basada en ideas y prácticas populares. Se identifica como la aceptación de la inmoralidad popular en el mundo. Hechicerías. La palabra es farmaquia y viene de la palabra farmacia. Literalmente significa droga y se refiere a pócimas o sustancias que se podían usar como medicina, pero también para provocar un aborto o hacer brujería. La palabra habla de la superstición, brujería, creencia en poderes metafísicos, energías, etc. Enemistades. La palabra es ectrae, que significa carácter hostil y violento. También habla de una tendencia a odiar. Pleitos. La palabra es eris, significa rivalidad y temperamento contendioso. Celos. La palabra es celos, significa ambición por lo que no nos pertenece. Iras. La palabra es timoi, significa arrebatos del temperamento, violencia verbal. Contiendas. La palabra es eritiai, significa deseo desmedido por protagonizar sin ánimo de servir. Se usaba para describir a un político buscando un cargo por medios perversos. Disensiones. La palabra es dikostasai, significa indisposición para la socialización, mostrar una actitud partidista y sectaria. Herejías. La palabra es airesis, viene de la palabra elegir y se usaba para referirse a una decisión de elegir orgullosamente una idea en contra de todo y de todos. Significa indisposición para aprender y cambiar las propias ideas. Envidias. La palabra es tonoi, significa dolor por las bendiciones de otro. Se trata de una condición que inunda el corazón y destruye la vida. Borracheras. La palabra es metai, significa embriaguez y habla de un vicio sin control, uso de drogas, dependencia o adicción. Homicidios. La palabra es ponoi y significa asesinato. Orgías. La palabra es komoi, significa desenfreno, fiesta o diversión degenerada, juerga. Cosas semejantes a estas. Aquí se refiere a todas las inmoralidades que en una nueva generación se inventan y se ponen de moda. Es decir, que no se trata de una lista cerrada, sino de solo una muestra y un intento por describir la maldad de la que somos capaces los seres humanos. Notemos que usa el plural en casi todos los casos, lo cual nos habla de una constante, un estilo de vida. Vivir en la carne no es solo tropezar, sino permanecer en una clase de vida contraria al plan de Dios. La sentencia de Pablo al final del versículo 21 es grave. Como ya os lo he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Evidentemente se trata de una importante enseñanza que debemos aprender y vivir. Abordemos el pasaje a profundidad. Aprendamos a vivir en el Espíritu y digamos, vive la gracia. Buffet, ¿verdad? ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? Pero en nuestra mentalidad humana decimos, no, yo no estoy en esa lista, en esta primera lista está bien fea, ¿no? ¿Yo qué? Yo quiero estar en la otra, ¿no? En el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Pues sí, pero ¿de qué se trata el asunto? Pensarán mis hermanitos ya, que ya pintamos caras. Ustedes recordarán aquellas caricaturas de Tom y Jerry, las antiguas, porque después sacaron unas en donde hablaban y estaban feas. No, las antiguas, en donde no hablaban, el ratoncito ni el gato hablaban, se andaban correteando y todo eso, y finalmente cuando alguien los agredía, alguien externo, se defendían entre ellos, se unían. Y recordarán, porque era clásico de Tom y Jerry, que se le aparecía un angelito y uno en un hombro y el otro en el otro, y ni siquiera se oía lo que le decía, ¿no? Pero y actuaba conforme a lo convencían o no. Pero pues es eso, estamos, mis queridos hermanos, en una lucha por el control. Eso es la realidad. Estamos en una lucha por el control. ¿Y saben qué es lo más feo? La lucha por el control no se da en el externo, así como el diablito en el hombro y el angelito en el hombro, no. Se da en el corazón. Nosotros somos el ring, o el octágono, si es de la UFC o de la MMA. El ring o el octágono, somos el campo de batalla. Eso está en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que es bien importante este pasaje. Ya nos presentaron el menú. Vamos a ir desglosando algunas cosas interesantes y algunas circunstancias que en la actualidad le quieren dar el matiz de que pues, todo puede ser bueno. Cuidado con esas herejías. Oremos, mis queridos hermanos. Padre Santo, tú eres bueno, eres misericordioso, Padre bendito, y quieres lo mejor para nosotros, Padre. Como Padre amoroso, quieres que vivamos una vida plena, conforme a tu voluntad y en tu camino, Padre bendito, en algo que nos acerque hacia ti. Pero tenemos una naturaleza pecaminosa que está en constante rebeldía contra tu voluntad, Padre bendito. Háblanos hoy, exhórtanos, llévanos a tomar decisiones para acercarnos a tu voluntad y a tus pies, Padre bendito. Nos dotaste de un libre albedrío y no quieres autómatas, Padre. Tú tienes el poder para tan solo pensar y podrías tener a toda la humanidad automáticamente postrada a tus pies, pero tú quieres corazones convencidos, quieres mentes abiertas, quieres gente que por decisión propia decida doblar rodilla y recibirte como Rey y Salvador, Padre. Háblanos para que estemos en esa circunstancia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y es que, bueno, mis queridos hermanos, la lucha por el control es la primera enseñanza, con varias enseñanzas. A lo largo de las diferentes culturas se ha buscado alguna interpretación adecuada referente al concepto de bien y mal. Esta búsqueda, esta distinción entre lo bueno y lo malo es común a toda la humanidad, a todas las culturas, a todos los tiempos de la humanidad. Y andamos buscando qué será bueno, qué será malo. ¿Qué nos dice tal libro? ¿Qué nos dice tal filósofo? ¿Qué nos dice tal cosa? Y no nos damos cuenta que lo único certero, la única fuente certera que proporciona una perspectiva coherente y confiable y viable entre el bien y el mal es la Biblia, es la palabra de Dios. Ese dilema entonces basado en la palabra de Dios ya no es subjetivo, ya no es lo que me parece, ya no es lo que me contaron, ya no es lo que está de moda, es la palabra de Dios. Tampoco es, mis queridos hermanos, esta batalla entre el bien y el mal una batalla equilibrada. No lo es tampoco. No es que estén luchando de poder a poder, porque ¿qué creen? Dios tiene todo para ganar, tiene todo para vencer. Nosotros no, pero Él sí. Son fuerzas opuestas. Sí, son fuerzas opuestas, pero Él es todopoderoso.
Así que no es una batalla que esté en equilibrio, ¿eh? O sea, realmente si nosotros nos ponemos a los pies de Cristo, va a ganar con certeza y no queda ni la menor duda. Así que en la Biblia los límites entre el bien y el mal son constantes y no cambian con el tiempo, ni esta confrontación perdurará indefinidamente. Qué fácil sería, mis queridos hermanos, ¿sí?, que las personas que piensan diferentes de nosotros, las gentes que son malas, dicen, son malos, decir, pues malo, pues es malo, definitivamente es malo. Bueno, reúnan a todos los malos y quémenlos, ¿verdad? Hemos escuchado esas propuestas absurdas, ¿sí? Recientemente, ¿sí? Hay un escritor que se llama Francisco Martín Moreno que decía eso: todos los que no piensen como yo los juntamos en el Zócalo y los quemamos. Es absurdo, es maldad queriendo disfrazarse de algo bueno, ¿sí? Esta confrontación no va a perdurar indefinidamente, ni existen personas inherentemente buenas o malas. Los seres humanos no somos así, no estamos ni totalmente en blanco, no tenemos una santidad absoluta, ni somos absolutamente malos. Dice el pastor Gilberto, somos malos hasta para ser malos, hasta para eso somos malos, y eso nos da esperanza, ¿verdad? Porque en medio de nuestra maldad Dios nos puede ver con misericordia y rescatarnos de ahí. Así que no es cuestión de blanco o negro, por el contrario, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? La diferencia entre el bien y el mal es la relación que tenemos con Dios, con el Dios perfecto e inmutable, y cada individuo debe enfrentar personalmente la presencia y las tentaciones de Él. Las tentaciones son diferentes para cada persona. Por eso el bien y el mal poseen diferencias objetivas, ¿eh? No podemos dejarlo en la relatividad. En la Biblia existe una clara distinción entre el bien y el mal. Este catálogo, este buffet, es claro, es clarito. Fuera de ellas, algunas perspectivas sostienen que la distinción moral se basa únicamente en preferencias. Escuchen, porque lo tenemos ahora. Vamos a llamarle bien si es tu preferencia. Vamos, si tú te consideras así, puede que no sea tan malo. Si se dan cuenta, la distinción moral entre el bien y el mal no puede basarse en cuanto a preferencias individuales. ¿Qué sucede con los ateos? ¿Qué sucede con el ateísmo? No hay una base objetiva para definir entre el bien y el mal, no lo hay. ¿Dónde está su fuente de información? En el mundo mismo. Así que solamente existen para el ateo aquellas cosas que prefieren unas personas sobre otras. Y entonces hablan de valores nuevos y dicen que uno de los valores grandes es la tolerancia. Tú déjalo ser, tú deja que esto así sea, cuando en realidad es una cosa disfrazada, porque muchas cosas a las que se pide tolerancia en verdad son desviaciones de la voluntad de Dios, y eso sí es inmutable. Eso sí no tiene que ver con preferencias, eso no tiene que ver con ver qué es lo bueno y qué es lo malo según el cristal con que se mire. La noción de que el bien y el mal puede depender de preferencias o de circunstancias se le llama relativismo moral, y es una gran cáncer que tiene nuestra sociedad actual. Hay un relativismo moral, depende de lo que quieras y depende de las circunstancias, puede ser bueno, puede ser malo, o todo lo contrario, dijeron los políticos, ¿verdad? Las escrituras rechazan esa noción como falsa. No hay el relativismo moral tan disfrazado hoy de tolerancia, es un cáncer en nuestra sociedad. La Biblia establece entonces claramente la diferencia entre lo bueno y lo malo, mostrando esta dicotomía en el uso constante entre luz y tinieblas. Hay muchos pasajes sobre luz y tinieblas. El camino espiritual correcto entonces depende de que las personas se alineen con el Dios bueno y perfecto, ¿ok?
que se opongan a Él. No hay de dos sopas, No hay de dos sopas. O te alineas o te pierdes, o lo combates, ¿no? La capacidad de discernir entre el bien y el mal solamente es posible en referencia a una norma única e inmutable, la naturaleza perfecta de Dios. No hay más. No nuestra, es de Dios. Y Dios no está sujeto a la moralidad humana, puesto que es la fuente y referente último de la moralidad misma. La moralidad tampoco está sujeta a cambios, ya que la naturaleza perfecta de Dios es eterna y es inmutable. Veamos qué nos dice, fíjense, hablando de ese relativismo moral, la palabra de Dios. Isaías 5:20 nos dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Se dan cuenta? Hace casi 3000 años Isaías hablaba de ese relativismo moral y dicen: aguas, aguas. ¿Qué otra cosa? El bien y el mal no están en equilibrio, es ficción y fantasía, que son fuerzas equilibradas y constantes, ¿sí? Y que ninguna va a dominar definitivamente. Ese concepto del equilibrio entre el bien y el mal es otro de los problemas de nuestra sociedad actual. Entonces estamos hablando de problemas actuales, relativismo moral, y ahora que se llama dualismo, ¿sí? El conflicto por la lucha y el control es constante y sugiere un desequilibrio intrínseco, pero las escrituras rechazan el dualismo por considerarlo falso, porque sería equiparar que el poder de Dios sería equivalente al poder de una de sus criaturas, una de sus creaciones. Hay comunidades que se la pasan hablando del enemigo, todo el enemigo, todo el enemigo, todo. Hablan de eso, hablan de esto. Es que se me hizo tarde porque el enemigo me impidió. Perdón, no es omnipotente, ni es omnipresente. No. El único omnipotente y omnipresente es Dios, y el único omnisciente es Dios. Y a veces entonces queremos atribuirle poderes que no tiene, y entonces estamos en un relativismo moral, ¿sí? Cuando estamos hablando más de ese individuo que del Señor y Dios, ¿ok? Entonces, por eso luego a veces dicen: oye, los cristianos en su comunidad expulsan. No, ni siquiera los dejamos entrar, ¿sabes? De aquí. Oye, en su comunidad condenan, luchan, guerrean. No, es Dios el que está peleando con nosotros. Ellos ni siquiera entran, punto, ¿sí? Tampoco quiere decir eso que somos una comunidad de perfectos. No, somos gente con naturaleza pecaminosa buscando la santificación de Dios y la salvación de Dios. Es diferente, ¿ok? Porque si creemos que ya somos perfectos porque somos cristianos y todo eso, estamos pecando de vanidad. Estamos pecando de vanidad. Y no puede derrotar a Dios, simple y sencillamente no puede derrotar a Dios. Es más, se consuma la derrota del enemigo en la cruz del Calvario. El mal está destinado a ser vencido y a ser destruido, mis queridos hermanos. Ningún acto malvado escapará a juicio, y cada pecado será redimido por Cristo en la cruz. Dios hizo a Cristo, quien nunca pecó, ser ofrenda por nuestro pecado, para que podamos tener una relación correcta con Él mediante Cristo, nos dice 2 Corintios 5:11. Y lo más importante es que aquellos que rechazan a Cristo, como nos dice Juan 3:36, quien cree en el Hijo tiene vida eterna, quien desobedece al Hijo no tendrá vida eterna, sino que permanecerá bajo la ira del juicio de Dios. Luego, la otra parte: el bien y el mal no son entidades externas. La evidencia de la humanidad no tiene un entendimiento básico, explica por qué el conflicto persiste, por qué sigue hasta hoy. El juicio moral, el distinguir entre lo que es y lo que debe ser, es una característica de la humanidad. No analizamos la moral desde afuera, mis queridos hermanos, como observadores imparciales.
cuando hablamos del pecado, cuando hablamos de inmoralidades, cuando hablamos de la voluntad de Dios y la moralidad, no podemos ser observadores lejanos, No, estamos hablando de lo que ocurre en nuestro corazón. Tampoco somos imparciales, ni ajenos al problema. Todas las conversaciones morales involucran a quienes la plantean. Y entonces dice uno, híjole, la enseñanza bíblica sobre la bondad y la maldad, todos sin excepción, estamos sujetos al pecado y al mal. Pues es nuestra naturaleza pecaminosa que implica la línea entre el bien y el mal, no puede trazarse entre individuos. No puede ser que nos pongamos de acuerdo para que algo malo deje de ser malo. ¿Sí me explico? No puede ser. No puede ser. Lo que es bueno está en la palabra de Dios. Lo que es malo está en la palabra de Dios y es condenado por la palabra de Dios. Si nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, ya no hay que castigar el homicidio, ¿no? O sea, es relativo, ¿no? Depende de las circunstancias. A lo mejor tenía algún atenuante, a lo mejor se lo ganó. Es homicidio, mis hermanos. Es homicidio, privar de la vida a alguien. Había un escritor para los jóvenes, un escritor que fue perseguido, fue preso político en la Unión Soviética cuando todavía existía. La Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas desapareció en 1989, así que ya no les tocó. Este escritor vivió el horror de las prisiones en Siberia y escribió un libro muy, muy bueno, por ahí si lo pueden buscar, y es muy difícil de conseguir, que se llama Archipiélago Gulag. Y estoy hablando de Alexander Solzhenitsyn. Y dice Alexander Solzhenitsyn, si tan solo fuera tan sencillo, si existieran personas malvadas cometiendo actos atroces en algún lugar, sería suficiente con separarlas del resto y eliminarlos. Sin embargo, la línea divisoria entre el bien y el mal atraviesa el corazón humano. ¿Quién estaría dispuesto a destrozar parte de su propio corazón? Fíjense qué interesante visión. Una verdad presente en el Evangelio es que todos sin excepción somos pecadores necesitados de un Salvador. Y esa verdad es preciosa porque si nos sentimos necesitados, le buscamos. Y si le buscamos, nos va a responder. Y ya sabemos la respuesta. Él, como Padre amoroso, va a correr por nosotros. No se va a esperar a que lleguemos, va a correr por nosotros. Es más, mandó a su Hijo a morir por nosotros. La Biblia enseña que cada persona ha sido creado para un propósito bueno. Dice, pero ¿cómo está eso? Sí. ¿Dónde dice eso? Génesis. Y creó Dios al hombre, ¿cómo lo creó? A su imagen. Y a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y si somos hechos a la imagen de Dios, entonces estaba en el corazón de Dios hacernos buenos. Pero ahí va el hombre a querer hacer las cosas a su modo. Ahí va el hombre a querer ser Dios. Porque lo que le dijo la serpiente cuando los incitó a la desobediencia fue: y seréis como Dios. Y ante esa promesa cayeron. La desobediencia no fue el único pecado, también había la ambición y la vanidad y la envidia. Así que son cosas interesantes. Así nos creó Dios, pero tiene un corazón malvado y todo lo echa a perder. Pablo en Romanos 7, del 18 al 20, en nueva versión internacional, que fue la que encontré más clarita, dice: yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. De eso habla cuando nos dice: vamos a libertarnos del pecado. ¿Qué decían los judíos? Pero si siempre hemos sido libres, ¿de qué nos vas a libertar? De esto, del pecado. Y Pablo les está diciendo también del legalismo, del paganismo y de todo eso. Esa condición solo puede ser remediada por medio de la fe en Jesucristo. La redención está disponible para todos, sin importar. Fíjense qué interesante y qué tan grande es el amor de Dios.
La redención está disponible para todos sin importar su pasado o la gravedad de los pecados. Y a veces traemos los pecados cargando todavía, ¿verdad? No los hemos crucificado. ¿Dónde dice eso? Vamos, no lo leo completo, pero sí les doy la cita. 1 Corintios 6, del 9 al 11. Así que la exhortación de Pablo dice en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. ¿Se dan cuenta? Ahí está la lucha. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Ahí está la lucha, el bien y el mal. No hago lo que quiero, sino hago lo que no quiero, porque sigo esclavo del pecado. Y ese pecado me lleva a actuar de esa manera. Y Pablo nos dice en este pasaje con convicción, andad. Fíjense, no dice obedezcan al Espíritu, sino dice andad en el Espíritu. Y andad se refiere no solamente a caminar, sino a conducirse, a permanecer, a actuar mientras se vive, mientras estás caminando en esta tierra de los vivos, mientras estés viviendo, mientras estés en la escuela, mientras estés en el trabajo, mientras estés en el transporte, mientras estés en la soledad de tu casa, mientras estés enfrente de una computadora, solo andad conforme al Espíritu. Andad en la vida conforme al Espíritu. Y solo así podemos ver que los apetitos y las concupiscencias, palabra que hizo muy famosa aquel sketch de la confesión de Chabelita, ¿sí? Concupiscencias, y decía uno, ¿qué es concupiscencia? Voy a buscarlo. Los deseos de la propia carne. Eso es. Cada quien tiene su diferente concupiscencia, ¿sí? Cada quien tiene su diferente concupiscencia. Cada quien tiene su aguijón que le está lastimando en el corazón. Cada quien tiene esos deseos pecaminosos. Perdón, pero si andamos en el Espíritu, ¿sí? Esas concupiscencias, esas tentaciones son vencidas, no por nuestra fuerza, sino por el Espíritu de Dios actuando dentro de nosotros. ¿Sí se dan cuenta? Es más, dejan de ser tentaciones. Cuando el Espíritu nos domina, cuando andamos conforme al Espíritu, aquellas cosas que a veces nos generaban ansiedad por hacer, comezón por oír, comezón por escuchar, nos dejan de interesar, nos dejan de importar. Es más, las rechazamos y a veces ni cuenta nos damos, ¿sí? Estaba yo platicando con una persona y me dice, yo fumaba 2 cajetillas diarias. Durante muchos años fumé 2 cajetillas diarias y deseaba yo dejar de fumar y me compraba chicles con nicotina y me compraba parches y estaba yo, ahora sí no, y otro, ahora sí no. Y de repente entregué mi vida a Cristo y nunca hice el propósito de dejar de fumar, no. Simple y sencillamente me di cuenta que ya había dejado de fumar. ¿Se dan cuenta? No fue por su fuerza, fue por el Espíritu actuando ahí, de manera tal que hasta las tentaciones dejan de ser tentaciones, como producto de la transformación que obra en nosotros, y nada permanece igual, pues estando bajo la gracia no se puede regresar a la esclavitud de la ley. La lucha entre el bien y el mal se lleva a cabo en nosotros. Así que pues somos campo de batalla y dejemos obrar al Espíritu en nuestra vida. Vamos a la segunda enseñanza, las obras de la carne, que nos dice Gálatas 5:19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero fíjense qué interesante, porque a veces
Incluso yo había titulado erróneamente el sermón como eso, los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Pero leyendo me doy cuenta que estaba equivocado. Aquí no habla de frutos, aquí habla de obras. Obras. No es el fruto de la maldad, sino son obras que además dice, fíjense qué interesante, manifiestas son. Es decir, son notorias, son visibles, son manifiestas, son evidentes. Ahí están claras las cosas. Y a veces el último que se da cuenta es el que la está padeciendo. Sí, está padeciendo. Hay pecados que no se pueden ocultar a las miradas del mundo, mis queridos hermanos. Por eso, con certeza y con absoluta seguridad, si no se ocultan a los ojos del mundo, menos a los ojos de Dios, si se dan cuenta. Así que por eso son manifiestas, porque a lo mejor estoy ocultando esa pecaminosidad, pero Dios la sabe y la conoce. Por eso Pablo hace ese catálogo de obras de la carne dadas por nuestra naturaleza pecaminosa. Y hay 4 divisiones, mis hermanos. Los primeros 3 pecados son violaciones a la moralidad sexual. Los siguientes 2 pecados tienen que ver con nuestra relación con Dios. Los siguientes 8 pecados tienen que ver con nuestra relación con otros seres humanos. Y finalmente, los últimos 2, los pecados relacionados con el alcohol. Fíjense, ahí sí podemos decir, ¿verdad? En esa sociedad misógina, machista, patriarcal, el adulterio era más castigado en la mujer que en el hombre. ¿Por qué? Porque decían que en la mujer era la garante de la integridad y permanencia de la familia, y por ello era especialmente severa con ellas. Pero fíjense qué interesante, porque el proverbio sí nos dice, ¿verdad? La mujer sabia edifica su hogar, la mujer necia con sus obras lo destruye. Así que hay esa circunstancia real, y también nos dice que una mujer virtuosa vale más que cualquier joya valiosa. Así que es esa circunstancia, ¿verdad? ¿Es un pecado que tiene que ver con la sexualidad? Sí. Luego nos dice fornicación, inmoralidad sexual, infidelidad o cualquier actividad ilícita. Cualquier actividad sexual ilícita como el adulterio, la bestialidad, la prostitución, que de hecho se deriva de esa palabra, y de esta palabra deriva también la cuestión de la pornografía. Dice uno, pues estoy solo, no me ven, estoy en mi computadora, en mi teléfono, y estoy mirando esto y no agravio a nadie, y no, se está dañando a sí mismo, ¿no? La impureza, acatar, si es la palabra, quiere decir suciedad, inmundicia, corrupción, depravación, inmoralidad. ¿Pero qué creen? Esto se usaba para aquella gente que estaba contaminada con algo que no podía acercarse de manera ceremonial a Dios, pero también nos habla de impureza en pensamiento, en palabra y en hechos. Tiene un significado contrario a ser limpio y ser puro. La lascivia, impudicia, descaro, grosería, desvergüenza, libertinaje, insolencia, y tiene que ver y mostrar abiertamente y sin vergüenza esos pecados sexuales. No hay interés en lo que otros piensan ni las consecuencias que sus pecados traen a otros. ¿Sí? No hay, es más, las placean, las presumen. ¿Ok? Idolatría tiene que ver con la alabanza a las criaturas y a otros dioses. Pero también en la actualidad es poner cualquier cosa por arriba de Dios. Cualquier cosa. Y que hay cosas que no son inherentemente malas, mis hermanos. No son malas. La palabra es per se también en el latino. Por sí mismas quiere decir. No son malas. Pero si las ponemos delante de Dios, ya es idolatría. ¿Qué piensan? Hay gente que lo hace de su cuerpo mismo, ya sea ejercitándolo o ya sea en el contorno, pero esa es su razón de ser, o el cúmulo de riquezas, o desgraciadamente también aquí intervienen
a veces sustancias ilícitas, ¿no? Drogas, alcohol, y eso sucede que si lo pongo delante de eso, hace años operé a un señor, iba hablando de los fumadores, que fumaba 3 cajetillas diarias, 3, íbamos a quitarle un clavo del fémur, que no pudimos, por cierto, ¿no? Decía 3 cajetillas diarias, ¿de cuál fuma? Pues que Marlboro. ¿Y cuánto valen? Como 80 pesos, son 8 por 3, 24, 240 pesos diarios. ¿Desde hace cuánto? Pues como 45 años. Y ustedes hacer la cuenta, y ¿saben qué me dijo? Oh, ya se parece a mi mujer. ¿Yo qué iba a hacer con todo ese dinero? Mejor me lo fumé. Ya no dije nada, ¿sí? Pero son personas que ponen delante de eso. Ayer mismo que venía viajando, se sube la chica y cuenta a los pasajeros. Dice, falta uno, ¿hay alguien en el baño? No, no hay nadie en el baño, no hay nadie en el baño. Es que falta un pasajero. Yo ya lo registré, pero falta uno. ¿Quién es? Pues quién sabe. ¿Saben qué hizo? Se fue a fumar atrás del camión. Porque está prohibido fumar en las instalaciones de la central camionera. Pero el señor ya en campo libre dijo, de aquí soy. ¿Se dan cuenta de la esclavitud? La esclavitud al tabaco. Y después se vino a toda la Ciudad de México hasta acá, 12 y 12, ¿verdad? Porque ya tiene EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Y eso es malo para él? Sí, por supuesto, pero él no lo ve así. Hablamos del relativismo moral. Si no le hago nada, daño a nadie. Pero cuando se subió, todo olía a tabaco. Feo, ¿eh? O sea que no había sido uno. ¿Quién sabe cuántos? La hechicería, farmaqueia, dice, se traduce como farmacia, y la idolatría se acompañaba en el uso de drogas para la brujería o ritos paganos. Era utilizar drogas. Y les voy a decir un nombre y luego van a decir la próxima. María Sabina. Hay quienes la admiran y esta persona que dice, no, pues es de nuestros pueblos originales y todo eso. Entonces iban al pueblo de Oaxaca, donde estaba María Sabina, ¿a qué? A consumir hongos alucinógenos. Eso era la realidad. Y entonces, pues sí, y en ese relativismo decían, no, pues es bueno porque te va a ayudar a encontrarte a ti mismo. Imagínense, ¿no? La enemistad extra tiene que ver con enemistad y hostilidad. Puede ser individuos o entre comunidades políticas, raciales o religiosas. Las enemistades son promovidas por el odio que alguien tiene por otra persona. Cualquier cosa parecida a nuestra realidad es pura coincidencia. Hay odio en nuestra sociedad. Pero, decía bien los devocionales, ¿verdad?, esta semana, ¿de qué te estás alimentando? ¿De qué te estás alimentando? Si estás oyendo gente que odia, te estás alimentando de odio. Si estás oyendo palabra de Dios, alabanzas y cosas moderadas, no te vas a alimentar del odio. ¿Ok? Esa es una realidad. Y viene pegadito con el otro, pleitos, eris, que es lo opuesto a la paz. Una de las preocupaciones de Pablo era mantener que los pleitos quedaran fuera de las iglesias porque las destruyen. En Corintios es una preocupación de Pablo. Celos, fíjense que no tienen el significado positivo del celo de Dios, sino la clase de celo que es pecaminosa y egoísta. Platicábamos en la semana de los celos, ¿verdad? Si te acuerdas que decía, ¿son buenos los celos? Hay gente que dice que sí son bien buenos. Es que si no me cela es que no me quiere. Es que si no me cela como que no le importo. No, los celos son malos, es inseguridad y además es algo egoísta y es pecaminoso porque se ve a la otra persona como un objeto que no tiene más valor que el que tiene porque es mío, así, con ese egoísmo. Esos celos generan muchos problemas. Luego les doy mejor la referencia de un libro. Tumos quiere decir en griego ira, y tiene que ver con iras incontrolables, como cuando una persona se enoja tanto que hace cosas fuera de lo común y actúa sin pensar. Lo dicen, oye, mecha corta, ¿no? Y me enojo,
y voy y rompo las fotografías de nuestra boda. Oye, no hay negativos, ya se perdieron para siempre. Qué horrible, ya los 2 días ya están bien contentos. Ay, lástima que se perdieron nuestras fotos. Así ocurre, o destruyen cosas, o patean, o tiran platos. Alguna vez supe de un caso donde se quedaron sin vajilla. En un arranque de ira rompió todo, vasos, platos, todo. Ya después compraron de Petre para que aguantaran, ¿no? Contiendas, fíjense, ambiciones egoístas que traen rivalidades. Las contiendas solo piensan en el yo y no en los demás, y se usan en otras personas como escalones, ¿sí? Para que yo suba a la cuenta de otros. Por eso dicen que es inmoral utilizar a las personas, ¿no? Para los fines propios. Las disensiones tienen el significado de divisiones o disensiones, falsos maestros que causan divisiones por sus falsas doctrinas, herejías, riñas sobre temas o personalidades que traen una división peligrosa en un grupo. Herejías también tienen el significado que es contraria a las enseñanzas apostólicas. Luego, envidias. La envidia, luego dicen, es que hay envidia de la buena, ¿verdad? Es envidia de la buena. No hay envidia de la buena. ¿Es envidia o es otra cosa? ¿Qué es la envidia? El deseo negativo de poseer lo que posee la otra persona. Pero no solamente eso, fíjense, luego ya no tiene que ver con poseer, sino simple y sencillamente por el gusto de que el otro no la tenga. Así de eso. Sí, dice, no, ya, con que no la tenga, aunque no sea para mí, pero que no la tenga. Esa es envidia, eso es feo. Los homicidios, bueno, es privar a alguien de la vida, ¿no? Y los últimos 2 que ya tienen que ver con la cuestión de las sustancias, dice borracheras. Tiene que ver con el tomar bebidas alcohólicas de una manera excesiva. Y las orgías, fíjense cómo es la palabra, y no se refiere a la inmoralidad sexual, sino que junto con las borracheras era el uso de sustancias ilícitas que se utilizaban en cultos paganos. Cuando una persona se embriaga o se droga, se pierde ese sentido entre lo bueno y lo malo y queda totalmente controlado por el pecado. Y Pablo los amonesta al respecto y declara una verdad intensa. Dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y qué está diciendo Pablo? ¿Tienen que hacer buenas obras? No, fíjense, está combatiendo eso. ¿Qué quiere decir esto? Que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. ¿Qué es practicar? Si yo me pongo a jugar fútbol un día, me invitan, oye, vente a echar un partido, una cascarita, salgo, voy y juego. ¿Ya me hice futbolista? No, ¿verdad? Fue algo ocasional, algo inusual, ¿sí? Pero cuando me dicen practica fútbol, pues sí, porque me voy a entrenar 2 días a la semana y juego el sábado y juego el domingo, y entonces sí ya lo practico. Cuando Pablo habla de eso, dice los que practican tales cosas, es decir, no es el pecado que se hizo sin querer, es la decisión de vivir en estas prácticas y por lo tanto no andar en el Espíritu. Esa sentencia no hay nada que ver con la salvación por obras, créanme. En realidad quienes practican eso, no como algo ocasional, ni como algo involuntario, sino con una conducta deliberada y persistente, y eso no quiere decir otra cosa más que no andan en el Espíritu. Y si no andan en el Espíritu, probablemente, aunque se digan cristianos, nunca han entregado verdaderamente su vida a Cristo. Nunca le han dejado el control de su vida. Así que de eso se trata el asunto, no hacer de los pecados algo consuetudinario, porque pecamos todos los días, ¿verdad? Todos los días pecamos. Se nos cierra alguien y a veces se nos sale algo, pero si lo practico diario, si todas las veces que alguien se me cierra lo hago, ya ando mal, ¿no? Ya es una circunstancia así. Pero ahora dejemos ese aspecto negativo y démosle vuelta totalmente. Ahora nos vamos a los frutos del Espíritu, verdaderamente a los frutos del Espíritu. Nos dice este precioso pasaje: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza.
y contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Fíjense qué interesante. Pablo contrasta entonces las obras de la carne con los frutos del Espíritu. ¿Y de dónde vienen? Si nuestra naturaleza es pecaminosa, si tenemos una tendencia al mal, si tenemos una tendencia a no vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿de dónde vienen estas hermosas palabras que nos hablan de estas cosas tan bellas que nos da Dios? Vienen del Espíritu. Pensemos que el Espíritu de Dios lo tenemos que dejar entrar para que empiece a morar en nuestro corazón y en nuestra mente. Y la única posibilidad de que entre es cuando entregamos nuestra vida a Cristo. No hay más. Así que si no entrego mi vida a Cristo, no voy a tener acceso a lo que el Espíritu de Dios puede obrar en mi vida. Me voy a quedar fuera. Y es porque Dios me está precondenando. No. Por eso es falsa la situación del calvinismo, de la destinación, de la predestinación y de la doble predestinación que ahora se está tan en boga, ¿no? El Dios en el que debemos creer es un Dios maravilloso, un Dios misericordioso y un Dios que le da la posibilidad a todas las personas de venir a sus pies. No es un Dios que ya haya condenado previamente a alguien y a otros no. No, realmente así no es Dios. Así que estos frutos son la semilla de la palabra de Dios en nuestro corazón, creciendo, alimentándola, regándola todos los días con el estudio de la palabra, con la meditación de la palabra, con congregarnos, con participar en los discipulados, con vivirnos como iglesia, y entonces sí, va a dar frutos, sí, porque si yo me estoy oponiendo a él, les digo, el campo de batalla es nuestro corazón. Si yo me opongo, voy a tener problemas. El espíritu, no, yo. ¿Ok? Esta lista también se puede dividir. Las primeras 3 verdades tienen que ver con el cristiano en su relación con Dios. La segunda parte, las virtudes, tienen que ver con el cristiano en relación con otros en su vida social. Y finalmente la tercera parte tiene que ver con el cristiano consigo mismo. Así que la palabra fruto, fíjense, está en singular. La otra, la del mal, está en plural. Aquí dice obras. Aquí dice fruto. Uno, en singular. Y todos los frutos, a su vez, son parte de una misma unidad. Y todas estas virtudes deben estar en unidad en la vida de un creyente. No es así que digan, no, pues yo prefiero más el amor que la templanza. Sí amo, pero no tengo templanza. ¿Sí? Y ¿qué son? Cuando aparecen en nosotros, la evidencia de la llenura del Espíritu. La palabra fruto se menciona 106 veces en el Antiguo Testamento y 70 en el Nuevo. O sea que es algo que está en la mente de Dios. Y el creyente da frutos no por su esfuerzo, sino por el poder de Dios, basado en la relación entre el cristiano y Dios. Y nos vamos al del amor. Vamos al primero de amor. Déjenme abrir el otro ahí porque amor lo vamos a dividir. Hay varios tipos de amor, mis queridos hermanos. Sí, hay varios tipos de amor. Nos dicen aquí algunos comentaristas como Barclay, por ejemplo. Amor, hay 4 palabras en el griego para amor. Fíjense, qué interesante. Por eso vino el Señor en esa época, la riqueza del idioma. Eros es una palabra, eros. Y eros tiene que ver con el amor sensual, con el amor con una carga de sexualidad, que la sexualidad por sí misma no es pecaminosa, si se hace conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? En el matrimonio y en exclusividad, ¿ok? Quiere decir el amor que siente un varón por una mujer y viceversa. Es un amor que incluye pasión, ¿sí? Que incluye pasión. Y no aparece nunca en el Nuevo Testamento. Este tipo de amor no es, ¿sale? ¿Qué otro tipo de amor? Filia. Filia es el amor cálido que sentimos con nuestros seres queridos, algo en el corazón. Tenemos un amor filial,
¿sí? Un amor filial. Pues a veces con nuestros compañeros de la escuela, ¿no? Ayer me contactó un compañero de la secundaria, ¿sí? Ya hizo un grupo de WhatsApp con los que ha logrado contactar, quieren que nos veamos, tenemos un amor filial, ¿sí? Nos recordamos con gusto. Fue, creo yo, mi mejor época como estudiante en cuanto a convivencia con los amigos, así que los de secundaria, gócenla, ¿sale? Pero sí es un amor filial. ¿Qué otra cosa? Storge, quiere decir más bien efecto, y se usa el amor entre padres e hijos. Fíjense qué interesante. Storge, no puede ser un amor filial como el que tengo con mis compañeros, ¿sí? No, es un amor más grande entre padres e hijos, storge. Y después viene el agape, que es la palabra cristiana que quiere decir amor sin límites. Un amor como el que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Un amor que no tiene medida. Y es el amor el fundamento de todas las virtudes. Dios es amor y ama al mundo, ¿sí? Y ama al mundo y ama a todos nosotros, y fue por el amor no egoísta de Jesús que vino a morir por la humanidad, por usted, por ustedes, por mí, a pesar de lo que somos, no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos, ¿ok? Y Él vino a morir por la humanidad, y debe ser el amor que el creyente debe manifestar, fíjense, manifestar entre Él y Dios, y entre Él y los hermanos. Nos está pidiendo agape, un amor más allá de cualquier otra cosa. Y déjenme leer cómo es el amor de Dios, cómo es el amor que Él quiere para con nosotros. 1 Corintios 13, ¿sí? Es hermosísimo este pasaje. ¿Cómo es el amor que quiere entre nosotros vivir en agape, y cómo quiere que vivamos ese amor para con Dios? Como Él lo vivió para nosotros, no nos está pidiendo algo que no haya hecho. Él lo hizo en la cruz del Calvario, ¿ok? ¿Cómo es el amor? Nos dice 1 Corintios 13, empezando en el versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Se dan cuenta? Es ese el tipo de amor que quiere Dios en sus iglesias. Ese es el tipo de amor que quiere que tengamos con Cristo. Es el amor que Cristo tuvo con nosotros. ¿Se dan cuenta? Es hermoso ese pasaje. Es eso lo que el creyente debe manifestar en su andar en la vida, si anda en el Espíritu. El gozo interno, profundo, permanente, es cará, la palabra en griego. Prometido para aquellos que permanecerán en Cristo, es completo, y no hay ninguna circunstancia humana que pueda quitar ese gozo. Vivo en gozo. Sí, oye, como les platicaba alguna vez de ese paciente, de sus pacientitos, uno inconverso y el otro converso, y con una lesión en columna, y había que amputar su pierna, a los dos, uno por un balazo, el otro por una enfermedad. Y el inconverso se enojó, se fue, se peleó con nosotros y pidió alta voluntaria, y se fue echando de improperios, ¿no? Como se acostumbra. Por mí come, dice el seguro. Sí. Y el otro dijo, sí, ¿saben qué estaba haciendo ese hombre cuando se lesionó? Había recibido a Cristo. Estaba en una comunidad donde estaban ayudando a salir del problema del alcoholismo. No comunidades feas, ¿no? Donde luego los tratan mal, sino que le estaban compartiendo de la palabra, y fue a comprar tortillas para él y sus compañeros, y en eso se cayó, se fracturó, se hizo manifiesta la lesión que traía en columna. Le dijimos, no hay otra posibilidad más que amputar, y dijo, es voluntad de Dios, vivo un gozo sin importar las circunstancias. Es ese gozo, la paz, tiene que ver con la tranquilidad que viene
por la relación salvadora con Cristo. Por tanto, no depende de lo externo, sino de Dios, que trabaja todo para el bien con un propósito y estar en control de las cosas. Vivo en paz. La condición de paz que un cristiano tiene con Dios es afirmada por el Espíritu Santo en su corazón. Y ejemplos hay muchos. Hay unas hermanitas que tienen dolor en su corazón porque su hermana está muy grave, porque saben que su hermana en cualquier momento va a ser llamada a la presencia del Señor, y están en paz porque saben que la hermana entregó su vida a Cristo, y porque saben hacia dónde va y saben las circunstancias, y cuando platicamos están en paz a pesar de las circunstancias. Paciencia, macrotumia. La virtud de la paciencia es necesaria en el discipulado y los nuevos convertidos. El que tiene paciencia sabe sufrir y esperar por la liberación de Dios. Benignidad significa tener bondad, como la bondad de Dios para los hombres. No tiene el ser débil o tener falta de convicciones, sino ser de genio apacible, ser benigno, una persona que muestra benevolencia para con nosotros. Cuando hablamos de tumores dicen hay benignos y hay malignos. Los dos son malos, son bolas, pero uno es agresivo y destruye, y el otro se puede hasta quitar sin problemas. Por eso hablamos de benignidad, porque no es destructor, sino busca la benevolencia con otras personas. La bondad tiene dos significados: uno es ser justo en el alma, y el segundo, una acción que impulsa a hacer el bien hacia los otros, sin que se lo merezcan. Qué fácil es hacer el bien al que se lo merece, pero aquel que ni siquiera lo merece, es más, aquel que me agrede, aquel que me insulta, aquel todo eso, le deseo el bien. Es más, procuro su bien, y a veces hasta actúo en su bien. Eso es ser benigno, y es bien difícil, mis queridos hermanos. Es mejor traducir la palabra bondad como hacer el bien, y Pablo exhorta más adelante en la epístola a hacer bondades y el bien. Nos dice más adelante en el 6:10: por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Fíjense la preocupación de Pablo. Fe, pistis, es confianza en Dios, mejor traducida como fiel, en el sentido de que la persona es de confiar por su fidelidad. En el sentido de creer, es la clase de fidelidad de las cosas de Dios que mostró en su ministerio. Mansedumbre y luego templanza. Terminamos con eso, la relación conmigo mismo. El cristiano es domado por el Espíritu Santo y es manso porque es controlado por Dios y no hace lo que la carne quiere, sino la voluntad de Cristo. Qué difícil es tener mansedumbre, mis hermanos. Es más fácil decir, soy de mecha corta y el que me la hace la paga y yo no me dejo, si me dicen les regreso la mismo y 10 más, y conmigo no se mete, ni voy derecho y no me quito, y quien se atraviese me lo llevo. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? ¿No? Parecen cosas lejanas, pero no. Que es manso no quiere decir que sea menso, sino que dice, sí es, mejor hago la voluntad de Dios, aunque me cueste mi ego, aunque me cueste mi vanidad, aunque me cueste mi orgullo, mejor hago la voluntad de Dios. Es difícil, mis queridos hermanos, pero es factible lograr cuando un cristiano es sumiso a la palabra de Dios. El manso tiene temperamento espiritual y acepta la voluntad de Dios en su vida. Uno de los atributos de Dios es que dicen que es tardo para la ira, y es deseable, cuando se es manso, ser tardo para la ira, ¿sí? No tener mecha corta, sino una mechota así, que veamos que ya la prendieron allá y en lo que viene mejor le corro, mejor le huyo, o mejor perdono, o mejor pido que me perdone si yo fui el que la cambié. Eso es ser manso, queridos hermanos. Y el dominio propio es el control personal hacia los deseos carnales. Este dominio propio no tiene nada que hacerse nosotros mismos, sino es el poder de Dios. Y la palabra se menciona 2 veces más en el Nuevo Testamento, en la segunda de Pedro y en el libro de los Hechos. Dominio es templanza, es templanza. El pastor Gilberto lo utiliza algo así de ilustración.
de la maquinita que fabrica oro, pero que no puede uno pensar en el elefante rosa porque si no, no funciona. Entonces no es eso, no es de decir voy a ser bueno, voy a ser bueno, voy a ser templanza, no voy a contestar y con mi propio esfuerzo. ¿No? Es ocupar nuestra mente de Dios. Es que mis impulsos desaparezcan porque mi corazón y mi mente está llena del Espíritu de Dios. Es eso. ¿Se dan cuenta? Entonces no es otra cosa, no es por nosotros, no es por egoísmo, no es por vanidad, no es por nuestras fuerzas. Así que si vivimos por el Espíritu, andamos por el Espíritu. Sabemos en humildad que son sus frutos del Espíritu en nosotros y por lo tanto no debe haber vanagloria. Si estamos bajo la gracia y andamos con el Espíritu sobre estas obras, hay frutos de su acción en nuestras vidas. Y nos vamos a la conclusión, mis queridos hermanos, que es a la vez el desafío, el contraste entre el bien y el mal requiere de una respuesta clara entre nosotros. Cada persona está llamada a tomar una decisión fundamental entre el bien y el mal. Y esta elección queda determinada por nuestra respuesta a Dios, quien es por definición el bien mismo. En todo momento debemos seguir su voluntad o nos rebelamos y optamos por pecar. De eso se trata el asunto. Hay libre albedrío, pero o nos dejamos guiar por el Espíritu o nos dejamos guiar por las obras de la carne. Las tentaciones, dice 1 Corintios 10:13, las tentaciones a las que se enfrentan no son diferentes a las que enfrentan otros, y Dios es fiel. No permitirá que sean tentados más allá de lo que puedan resistir. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan aguantar. 1 Corintios 10:13. Así que Dios sabe que están las tentaciones, pero nos da la salida también. Dios es fiel y no nos va a dejar con nuestra debilidad a que caigamos reiteradamente en el pecado. Eternamente esto implica elegir aceptar a Cristo, aceptar su salvación, aceptar su sacrificio o rebelarse contra Él. No hay medias tintas. Nos dice Juan 3:36, quien cree en el Hijo tiene vida eterna, quien rechaza al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Así que, mis queridos hermanos, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestros fallos, no podemos mantenernos neutrales ante el dilema del bien y el mal. Optemos porque nuestros corazones anhelen de la bondad de Dios. Así que les quiero invitar, mis queridos hermanos, si hay alguien que no ha entregado plenitud su vida a Cristo, es el momento de probar. Y si hay alguien que dice, sí Señor, yo sé y reconozco que tengo una naturaleza pecaminosa que vive en mí, que me lleva a desviarme de ti, pero te amo y quiero seguir tu voluntad. Quiero que sea tu Espíritu dando frutos en mi vida, en mis relaciones con el mundo, en mi matrimonio, en mis relaciones con mis hijos, en mis relaciones con mis semejantes, en mis relaciones en mi iglesia. Quiero que el Santo Espíritu dé frutos. Les invito a que levanten su mano. Si quieren decirle a Dios, necesito más de ti, necesito de tu bondad, porque necesito que tu Espíritu dé frutos en mi vida. Les invito a orar. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Señor mi Dios, qué pasaje tan intenso, Padre bendito, nos mostraste así, como les decía de inicio a mis hermanos y hermanas, en buffet toda la maldad humana. Todo cabe ahí en ese buffet de la maldad humana. Pero también nos muestras, Padre, en contraste, lo que puede ser transformada nuestra vida cuando nosotros aceptamos ser guiados en el Espíritu y guiados por el Espíritu y andar en el Espíritu, Padre bendito. Te pedimos que tu palabra caiga en tierra fértil
y que fructifique, es decir, que dé frutos en nuestras vidas, Padre bendito, y que podamos ir viendo esa transformación, que nos des de ese amor, de ese gozo, de esa paz, de esa paciencia, de esa bondad, de esa benignidad, de esa templanza y de esa mansedumbre, Padre bendito, que tú quieres para nuestras vidas. Te rogamos que así sea, Padre bendito. Quita todo estorbo en nuestra mente, en nuestro corazón, todo pensamiento malsano que nos impide una relación plena contigo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Ponernos de pie. Vamos a decir nuestro texto final y después nos despedimos con una alabanza. Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Alabemos.